Buenas tardes. Voy a hablarles acerca del libro de mi autoría llamado Los antiguos nunca mueren, etnografía e imaginarios del metal de inspiración prehispánica en México, editado en 2023 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este libro fue escrito durante 2019 y mayoritariamente, fue culminado durante el confinamiento derivado de la pandemia de COVID-19 y continúa donde da seguimiento a un trabajo anterior, también de mi autoría, publicado en 2015, donde esbozaba un tema que para mí en ese entonces apenas era incipiente, que tenía que ver con el metal indígena o el metal que se inspira del pasado prehispánico. Así que desde ese momento me dediqué a conseguir información tocante a ese tema. Este libro pues, es un libro no muy extenso, ¿no? Se compone de 3 capítulos y un apartado final, y tiene como finalidad precisamente rastrear cuáles son las características fundamentales del heavy metal mexicano de inspiración prehispánica, cuáles son las características estructurales o identitarias de cada uno de las diferentes variedades que existen en nuestro país de este tipo de música, las representaciones performativas, la ideología que detentan algunas de sus agrupaciones, y está conformado a partir de un conjunto de testimonios etnográficos que recabe tanto con participantes del movimiento, llámese músicos y fanáticos. De la misma forma realicé un análisis de algunas de las líricas de algunas de las agrupaciones, así como de la imaginería presente en los artes visuales de las diferentes producciones. Como les comentaba, este libro, que está conformado por 3 capítulos, el primero de ellos se llama Anclajes Teóricos, y como su nombre lo dice, versa sobre las corrientes de pensamiento que me permitieron, digamos, enlazar los referentes empíricos con la teoría. En este sentido, recuperé algunos de los planteamientos de los imaginarios sociales de diferentes pensadores y filósofos como Cornelius Castoriadis, Marco Oller y Abilio Vergara, con la finalidad de definir las atmósferas mentales colectivas y cómo éstas se van sedimentando en diferentes momentos históricos, configurando diferentes prácticas sociales. Evidentemente estos elementos teóricos impactan necesariamente con las imágenes mentales que como colectividad tenemos del pasado precolombino como Estado-nación, pero también cómo estos discursos alusivos al indígena muerto, al indio monumental, se terminan incorporando en diferentes ideologías o propuestas musicales de cada una de estas agrupaciones, ¿no? De la misma forma indago en algunas de la teoría del ritual de diferentes autores antropológicos, así como de las representaciones performativas que realizan diferentes agrupaciones cuando se encuentran sobre el escenario. En ese sentido, recuperé algunos planteamientos de Víctor Turner y de Silvia Citro, varios antropólogos que respectivamente trabajan evidentemente teoría del ritual, símbolos, y por el otro lado los llamados géneros performativos, o sea, cuáles son las características que en un performance definen a determinada corriente, eh, digamos, a determinada tradición cultural, ¿no? Finalmente, en ese mismo apartado teórico, defino cuáles son las características del movimiento profético de la mexicanidad. Este movimiento que está vinculado con el pensamiento, o que se remonta al pensamiento derivado de los concheros, ¿no? Estas prácticas de los concheros, desde la perspectiva de los diferentes estudiosos, eh, sufre un proceso de aztequización en la Ciudad de México, a principios por ahí del 1940,
donde originalmente, digamos, el movimiento conchero, que se remonta al siglo XVII y que hacía alusión a las alabanzas a Dios o a Cristo, sufre este proceso de aztequización, donde en lugar de que estas danzas estuvieran asociadas o dirigidas a Cristo, ahora son dirigidas hacia las deidades antiguas, específicamente a las deidades nahuas, ¿no? En ese sentido, digamos que pierdes esta potencia cristiana, por así decirlo, se aztequiza y se radicaliza. Cuando hablamos de la radicalización, se hace alusión a que los practicantes de este movimiento buscan desesperadamente la reinserción del mundo de la náhuatl, se niega al colonizador europeo, digamos que se denosta al mestizo, ¿no?, por ser un ser imperfecto que ha olvidado, digamos, los saberes ancestrales, y se niegan los discursos que muchas veces abrevan de la arqueología. Específicamente se niega el sacrificio humano, se asume como suprapotencia a la cultura mexica, y ese tipo de discursos, o gran parte de ellos, se encuentran presentes en muchas manifestaciones de este metal de inspiración prehispánica, que el cual se empieza o se comienza a desarrollar en el capítulo 2, que se llama Actores del Juego, donde primeramente defino las características singulares o las características principales del heavy metal, que surge en 1970 con el primer trabajo de Black Sabbath, ¿no? Defino algunos de los subgéneros más importantes de este estilo de música. No es el objetivo del ensayo, por el cual se le dedican algunas páginas, pero profundizo más en otro subgénero del metal que se llama el folk metal, que es una música fusión cuya característica principal es que trata de recuperar pasajes históricos o míticos de diferentes regiones del mundo. Se utilizan instrumentos autóctonos, o en ausencia de estos sintetizadores, se utiliza una lengua inglesa o no, y las representaciones performativas son muy características de este estilo de música, ¿no? Se utilizan ropa tradicional, cotas de malla, por ejemplo, en el caso de la cultura escandinava, ¿no? Este estilo de metal, el folk metal, puede rastrearse a principios de la década de los 90 del siglo pasado con una agrupación británica que se llama Skyclad, ¿no? Pero posteriormente fue cobrando auge este tipo de música y comenzó a sedimentarse en diferentes regiones, sobre todo en Escandinavia, donde es muy común oír del Viking metal, del folk metal, pero inclusive este tipo de discursos que, digamos, apelan al paganismo o antes de la instauración del mundo cristiano global, ¿no?, orilla a que diferentes agrupaciones exploren, digamos, las culturas ancestrales, y por eso tenemos Oriental Metal, ¿no?, sobre todo digamos, en diferentes regiones como Irán, por ejemplo, ¿no? E incluso a mediados de los 90, pues esa misma corriente de pensamiento llega a América. Podemos hablar del caso de Sepultura, por ejemplo, esta agrupación brasileña, y evidentemente llega a México, ¿no? La banda precursora digamos, que apela, digamos, a estas mitologías amerindias, por así decirlo, es una agrupación capitalina llamada Mictlán, que surge en 1991, ¿no? Es una agrupación que en términos de subgéneros se especializa en death metal, ¿no?, y cuya motor ideológico se centra en la morbilidad inherente al pensamiento mexica, por ejemplo, ¿no? Continuaron esta senda diferentes agrupaciones, entre las que se puede mencionar a Xipetotec, ¿no?, Xival Baitzaes, Xipe Vitain, Amocuali, Yaot Mictlán, y más recientemente podríamos hablar de otras agrupaciones, ¿no?, como Dios Perro, o incluso los ahora muy famosos Semican, ¿no? Vale la pena señalar que muchas de estas agrupaciones, si no es que la mayoría, son de entornos urbanos, y
evidentemente son agrupaciones de carácter mestizo. Esto es, aunque apelan al pasado precolombino, no es un metal propiamente indígena, sino que se inspira del pasado precolombino y por eso erróneamente se le ha llamado como metal prehispánico. En realidad yo prefiero hablar a lo largo del ensayo de metal de inspiración prehispánica, porque hablar de música prehispánica o metal prehispánico es otorgarle una falsa autenticidad, pues ni los arqueólogos han podido, digamos, restablecer, digamos, los sonidos ancestrales o los sonidos originales, si bien aparecen en la cultura material arqueológica pues, instrumentos musicales como flautas o carinas o representaciones materiales en otro tipo de elementos como murales o vasijas, por ejemplo. Lo único que se pueden recrear desde la arqueología experimental pues son los sonidos, pero las melodías continuarán siendo un misterio. En ese sentido, por eso prefiero hablar de este metal de inspiración prehispánica. Yo me interrogo a lo largo del ensayo cuál fue el motor precisamente que orilló a que este tipo de agrupaciones digamos, se inspiraran del pasado precolombino y sobre todo cómo el heavy metal, ¿no?, que es una música transgresora por naturaleza con sus diferentes subgéneros, se enraizó, digamos, o se inspiró del pasado precolombino. Y pareciera ser, desde mi perspectiva, que la morbilidad inherente en las culturas ancestrales, no solamente mexicas, sino de diferentes culturas como tolteca, maya, zapoteca, mixteca, qué sé yo, la muerte o la morbilidad formaba parte de la vida. Y la violencia, que también formaba parte digamos, de la vida cotidiana prehispánica, encaja muy bien con la morbilidad inherente en diferentes subgéneros de metal, específicamente el death metal, ¿no? Precisamente este tipo de elementos tocantes a la belicosidad, digamos, a la guerra, al sacrificio, permiten reimaginar, valga la redundancia, imaginariamente a los participantes de estas agrupaciones otras historias. Y esto me refiero a que a partir de estas manifestaciones musicales e ideológicas hay un ejercicio de poscolonialidad donde se derrota, por así decirlo, o se permite traspasar este fantasma de la conquista. Esto es, imaginando que la conquista española no se lleva a cabo, la ideología judeocristiana que se instaura tras la conquista española es derrotada violentamente por las deidades paganas, llámese Mictlantecutli, Tezcatlipoca, ¿no?, donde se imaginan otro tipo de historias. Y es por eso que este fantasma de la colonia permite precisamente configurar otro tipo de relatos postcoloniales. Finalmente, en el tercer apartado, tiene que ver con, sobre todo, se centra en la etnografía que hago con diferentes actores del juego. Trato de dilucidar los imaginarios subyacentes en diferentes agrupaciones, sobre todo en los músicos de diferentes agrupaciones, y analizo los performances que algunos de ellos realizan exotizándose ante los ojos de los demás. En ese sentido, identifico tres corrientes que se estructuran: una extrema, donde se niega al cristianismo, lo occidental, y que se vincula precisamente con una de las vertientes de la mexicanidad, que es la mexicanidad radical. Un segundo tipo de agrupaciones que es un tanto híbrida, ¿no?, que se encuentra, es un conjunto híbrido donde se mezcla la cosmogonía o las diferentes cosmogonías mesoamericanas con otras culturas, ¿no?, llegando incluso a anacronismos culturales históricos. Y una tercera donde existen agrupaciones que única y simple y sencillamente se inspiran del pasado prehispánico para construir historias que pueden ser ficticias o a veces más cercanas a la realidad que desde la literatura arqueológica se ha ido construyendo, ¿no?
Finalmente el libro cierra con una reflexión, o con diferentes reflexiones, sobre todo con una muy, muy importante, o que para mí me pareció interesante, que tenía que ver con la autenticidad. Entonces, ¿qué es lo auténtico del metal prehispánico? Cantar en español, cantar en lengua indígena o en náhuatl, como lo hace Xipetotec, por ejemplo. Eh, lo auténtico es imaginar otras historias a las que nos han definido como Estado-nación, o lo auténtico es exaltar a la cultura mexica o maya. Lo que queda claro en este trabajo es que el metal de inspiración prehispánica, si bien se inspira imaginariamente de estas de estos grupos culturales, pues ahora extintos, ¿no?, siempre terminan exaltando de una u otra manera al indígena ancestral, al indígena monumental, al indígena muerto. Y no se toma en consideración, por ejemplo, al indígena contemporáneo, que es un tema que actualmente estoy trabajando, pero que al menos desde la gran mayoría de estas agrupaciones que me tocó analizar para la redacción de este trabajo, no aparecen muy presentes, ¿no? Eh, yo espero que este material pues sea pues de interés para la comunidad académica, sobre todo quizá para los estudiosos de etnomusicología o etnólogos interesados en la antropología de los mundos contemporáneos, y espero que en algún momento puedan leer algo de este trabajo. Les agradezco mucho la atención y nos vemos en la próxima. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.